Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. En Perú se registran 47 lenguas vivas, de ellas solo 5 tienen la Biblia completa. La Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar en el Día de Oración por la Traducción de la Biblia, a realizarse este miércoles 4 de noviembre a las 7 de la noche en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE, Avenida Arequipa 2350. Hermanos de diversas comunidades indígenas compartirán sus testimonios y pedidos de oración. Ven y oremos juntos. El ingreso es libre. Así es, un verdadero privilegio estar compartiendo ya estos minutos especiales de la Biblia para Todos. Estamos ya compartiendo el fin de semana, como siempre, con bastante información para ti y para toda la familia. Te acompañan Diana Loza y Alberto Torres hasta las 8:30 de esta mañana. Diana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana? Sí, es muy contentos de poder llegar hasta sus hogares. De repente estás en tu centro de trabajo también, o quizás en tu automóvil. Estamos llegando hasta donde tú te encuentres. Gracias a Dios, gracias a la Sociedad Bíblica Peruana y gracias al fascinante mundo de la radio. Mañana 31 es el Día de la Canción Criolla. Así es, y por supuesto hay que adorar a Dios con nuestra música, la música peruana que también glorifica a nuestro Creador. Efectivamente, y mañana 31 de octubre también se celebra el Día de la Reforma. Y esto nos trae a la memoria, por supuesto, y nos lleva a reflexionar también de que somos salvos solo por la fe en el Señor Jesucristo. Las obras no nos salvan, la fe en el Señor Jesucristo es aquella que salva, y por supuesto las obras son consecuencia como muestra de amor y agradecimiento frente a esa salvación gloriosa por parte de nuestro Dios. También queremos indicarles que nos vamos preparando para el 4 de noviembre a las 7 de la noche. Se realizará el Día de Oración por la Traducción de la Biblia. Así es, en el templo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince, cuadra 23 de la Arequipa. Todos estamos invitados para pasar un tiempo de oración a nuestro Señor, para que Dios siga obrando a través de los traductores de la palabra. Y es que el deseo de la Sociedad Bíblica Peruana es que cada peruano pueda contar con la Biblia entre sus manos y que por supuesto las Sagradas Escrituras estén en su idioma natal. Porque la Biblia cambia vidas, ya lo sabes, ven y oremos juntos, el ingreso es completamente libre. Más información visitando nuestra página web www.sbp.org.pe. La palabra de Dios es faro para nuestra vida. Escuchemos ahora el siguiente devocional. Quien no cuida de sus parientes, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Timoteo, capítulo 5, verso 8. Una de las claves para triunfar en la vida es aprender a establecer prioridades, elegir qué cosas serán más importantes y tratar de dedicarles tiempo y atención. Sí, es cierto. A veces no resulta nada fácil decidir entre tantas opciones. A veces parece una tarea imposible. Sin embargo, si disponemos nuestro corazón y nuestra mente para tomar decisiones firmes, lograremos el éxito en lo que nos hayamos propuesto. Hay que comenzar por el principio, poner a Dios en primer lugar en todo lo que pensemos, digamos y hagamos. Esto quiere decir intentar hacerle caso a lo que enseña en la Biblia y hablar con Él en oración para contarle nuestras cosas, decirle nuestras dudas y buscar su ayuda. También debemos cuidar de nuestra persona. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Qué pensamientos permitimos que controlen nuestra mente? ¿Qué tal está nuestra relación con Dios? Luego están los seres queridos, la familia que Jesús de Dios nos permitió nacer y crecer, el noviazgo, en donde mostramos interés por la persona amada, los amigos con quienes debemos cultivar la confianza y la sinceridad. Después viene todo lo demás, que también es muy importante. La participación en las actividades de la iglesia, la administración del dinero, la vocación, los estudios que cursamos, el trabajo, las cosas que nos gusta hacer, los pasatiempos y la diversión. Tener prioridades nos ayudará a aprovechar el tiempo y hacer las cosas que nos propongamos. Devocional H2O.
de Sociedades Bíblicas Unidas. Encuentra este y otros recursos visitando la Casa de la Biblia, Avenida Petituars 969, Lima. Recordemos siempre que debemos buscar la guía y la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pongamos a Dios siempre en ese lugar preeminente por encima de todas las cosas. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahora vamos al encuentro de la información más importante del acontecer nacional e internacional en la Biblia para Todos. La Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana participará de la 36ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, organizada por la Cámara Peruana del Libro, la cual se realizará del sábado 21 de noviembre al martes 8 de diciembre en el Parque Salazar del distrito de Miraflores. La oferta cultural viene también ampliada y mejorada. En distintas zonas del parque se realizarán una gran variedad de espectáculos musicales y teatrales, cine, cuentacuentos y otras divertidas sorpresas para toda la familia. Durante los 18 días de feria, la Casa de la Biblia ofrecerá a los asistentes una gran variedad de Biblias en diversos formatos, tamaños y versiones, literatura para toda la familia y recursos para el estudio de la Biblia. Internacionales. China. Luego de 91 años sin someterse a revisión, los 70 millones de cristianos chinos ahora tienen acceso a una nueva traducción de la Biblia. Así lo informó el director de ministerios de la Sociedad Bíblica Americana, Marco Herrera. La nueva traducción versión China Unida revisada sustituye la antigua, texto que contiene muchos caracteres que ya no son de uso común y pueden traer confusión a los lectores modernos. La nueva traducción fue realizada por eruditos de la China continental, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur, Australia y los Estados Unidos, con la colaboración de Sociedades Bíblicas Unidas y la Sociedad Bíblica de Hong Kong. La versión China Unida revisada les permitirá a los lectores chinos modernos que están en más de 300.000 iglesias chinas alrededor del mundo entender mejor el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Sigamos intercediendo, sigamos orando para que el trabajo en China continúe de esta manera. Y también queremos recordarte que en el Perú tenemos el desafío que toda la Biblia o parte de ella sea traducida en las diferentes lenguas nativas de nuestro país. Con tu ayuda, contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro Perú. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera: apadrina un traductor aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, en Petituars 969 o en la cuenta del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. Repetimos el número 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Así es, y si quieres conocer más de nosotros, ingresa hoy mismo a www.sbp.org.pe e interactúa con nosotros a través del Facebook, Twitter y YouTube. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Estás en sintonía de la Biblia para Todos y recuerda, un grupo de 40 hombres escribieron las Sagradas Escrituras en casi 1500 años. Dios usó a un sabio, a un médico, a profetas, a reyes, sacerdotes, pescadores para escribir su bendita palabra. La Casa de la Biblia en esta mañana te presenta la Biblia explicada. Sabemos que hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de entender aún para los adultos, muchos más para los pequeñines. Por eso se ha decidido hacer una Biblia que pueda ayudar a comprender mejor estos aspectos. Sobre el concepto de la Biblia explicada, dos personajes, Juan de 9 años y su hermana María de 7, a través de diálogos muy coloquiales van explicando libro por libro los diferentes eventos, situaciones, palabras y temas de difícil comprensión. Uno de los elementos que hace atractiva, original y entretenida esta Biblia es que los niños hablan en primera persona en un tono muy informal al estilo de niños de su edad. La Biblia explicada es una Biblia de estudio en la que se explican aspectos que no son fáciles de entender en una primera lectura, pero claro, de un modo que los chicos puedan comprender. Ya lo sabes, descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura en la Casa de la Biblia, Avenida Petituars 969, Lima. Llámanos al 433-5815 o escríbenos a ventas@sbp.org.pe.
Estamos finalizando este mes de noviembre y queremos enviar un saludo muy especial a los socios del Club SBP, aquellos que cada mes, cada día, cada instante están buscando que el reino de Dios se pueda extender y que mejor orar al Señor y por supuesto también apoyar económicamente para que la obra del Señor siga avanzando en nuestro país. Hombres y mujeres sabias que han sembrado en buena tierra y que gracias a Dios la Sociedad Bíblica Peruana continúa con este trabajo tan importante de llevar ayuda física y espiritual a todo el Perú. Y en esta mañana queremos reconocer a todos los socios que están cumpliendo un año más de vida a lo largo de este fin de semana. ¡Feliz cumpleaños para Marta Vandergen Braniza! María Elena Canchanya. Serovia Galván Aniceto. Zoila Rojas Ramos. Elvira Barturén González. Rodrigo Espinosa Celadita. Claudio Retamoso Oré. Juliana Lucía López Torres. Ninfas Paliza Barnechea. Julia Peláez Bardales. Quintín Palacios Vela. Rocío Paredes del Castillo. Carlos Arévalo Hoyos. Diana Carolina Pastor Cacha. Luis Hermosa Arandia. Oscar Poema Pepimentel. Mary Benito Hoyos. Daniel Cueva Carhuanca. A todos ellos y a los oyentes de la Biblia para Todos, un feliz cumpleaños. Pásenla súper bien en compañía de toda la familia, amigos y hermanos en el lugar donde se encuentren. Sigamos adelante trabajando juntos por la extensión del reino de Dios en todo el Perú. Gracias por su compromiso con la Sociedad Bíblica Peruana. Y bien, seguimos en la Biblia para Todos y ya tenemos en cabina la presencia de Augusto Albán, él es director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Augusto, muy buenos días. Buenos días, Diani, ¿cómo estás? Y mañana, 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma. Así es una fecha importante para el pueblo cristiano. El monje agustino Martín Lutero, sabemos que clavó su propuesta, sus 95 tesis, ¿no?, en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Él lo que quería era debatir la doctrina y la práctica de las indulgencias, algo que estaba muy propagado en ese tiempo, pero con el cual él no estaba de acuerdo, ¿no? Pero él no lo hizo de una manera provocadora o desafiante como muchas veces se ha pensado. La puerta de la iglesia en esos tiempos servían como si fuera un tablón público. Y era el lugar donde tú colocabas las noticias importantes y la gente que pasaba por ahí podía leer de qué se trataba. Además, las tesis de Lutero estaban escritas en latín, que era la lengua de la iglesia de ese tiempo. Él quería entablar un diálogo, un debate alturado con sus autoridades, pero sabemos que eso condujo a una dura controversia, ¿no?, entre Lutero y los aliados del Papa. Y finalmente esto terminó con que Lutero y sus seguidores fueron excomulgados en el año 1520, ¿no? Interesante realmente, ¿no?, esta apreciación y este enfoque que se le da, porque a veces hay desconocimiento en cuanto a algunos temas o cuestiones que se solían hacer en aquel momento. Y lo que Lutero buscaba entonces, por lo que nos señalas, Augusto, era, digamos, confrontar algunas realidades que se estaban viviendo a la luz de las Escrituras. Así es, él era un estudioso de las Escrituras, un teólogo, un exégeta, ¿no?, un hombre que vivió en carne propia el mensaje de las Escrituras, y por eso sabemos que el aporte de la Reforma se puede resumir en 5 puntos, ¿no? Por un lado, la justificación por la gracia mediante la fe, ¿no?, conocida como sola gracia y sola fide. En segundo lugar, reconocía la sola autoridad normativa y definitiva de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como sola escritura, tota escritura. En tercer lugar, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Estos 3 puntos son los más conocidos, pero además hay otros 2 puntos clave en la propuesta de Lutero y los reformadores. Era lo referente a la libertad cristiana y también a que la iglesia reformada siempre debe continuar reformándose. Eso también debe estar vigente en nuestros días, ¿no? Hay una necesidad de renovación constante, de poder atender mejor las necesidades de los miembros de la iglesia, pero también de los habitantes de cada pueblo, de cada nación, y hacerlo desde las Escrituras, con ese fundamento sólido que proveen las Escrituras y que pueden contribuir decididamente, contundentemente, a resolver los problemas de nuestra sociedad.
Importantes estos puntos, ¿no?, plasmados en estas tesis. Y mencionabas uno, Augusto, respecto a la autoridad en las Sagradas Escrituras y cuán importante es ella para el análisis incluso de nuestras propias doctrinas. Y otra de las cosas que mencionabas es que la Iglesia tiene que tener una renovación constante. ¿Qué cosas en nuestra institución, en la Iglesia, deben irse ajustando a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima en materia de fe? Es interesante que Lutero no pretendía ser una autoridad tampoco. Él en un momento mencionaba que él quisiera que todos sus libros, todos sus comentarios fueran quemados, porque no quería que compitan con las Sagradas Escrituras. Él decía, no, deberían pasar más tiempo leyendo esas escrituras, la fuente primaria, ¿no?, de la verdad de Dios, en lugar de estar leyendo otros comentarios o escribiendo, decía él, ¿no? La palabra también es necesario que sea predicada, que sea anunciada. El mensaje de esta manera también tiene ese papel transformador en el que la escucha. Y es lo que leemos también, ¿no?, de parte del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero también habló mucho sobre la libertad. Es tremendo, ¿no? Por un lado, él se consideraba sometido a la palabra de Dios, era su única autoridad, y precisamente eso lo hacía a él un hombre libre. Él llegó a decir cosas como esta, ¿no? Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. También decía, ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Más adelante dijo, soy teólogo cristiano, quiero creer libremente y no ser esclavo de la autoridad de nadie. Confesaré con confianza lo que me parece cierto. Sobre su monumento en la ciudad de Worms están escritas estas palabras: los que conocen verdaderamente a Cristo no pueden nunca quedar esclavos de ninguna autoridad humana. La palabra de Dios, escribió Lutero, que enseña la libertad plena, no debe ser limitada. Y esto me hacía acordar también un pasaje de Romanos, capítulo 6, donde se habla de esto, ¿no?, de la esclavitud, pero también de la libertad del cristiano. Y se los quiero leer. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Es decir, el cristiano no solamente es libre del pecado, sino libre para la justicia, libre para servir a Dios, para cumplir el propósito de Dios en su vida, pero también en esta tierra. Porque otro tema importante que mencionaba Lutero era el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, entonces nadie estaba excluido en el papel activo que tenía que asumir como servidor de Dios, sea cual sea el área en la cual se desenvuelva. Lutero tenía algunas expresiones que eran realmente desafiantes. Él decía, una lechera puede ordeñar las vacas para la gloria de Dios. Porque a veces nos hemos quedado con un pensamiento un poco medieval, seguimos, ¿no?, con una mentalidad muy religiosa y pensar que algunos, pocos, algunos elegidos, llamados, tienen esa responsabilidad y los otros tienen una responsabilidad secundaria. Pero esto no fue entendido así por los reformadores y tampoco es una enseñanza bíblica, ¿no? Todos somos llamados a ser sacerdotes. El apóstol Pedro también lo mencionó en una de sus cartas. Y tomar esto como un hito en nuestra vida, una realidad, creo que sería algo que renovaría totalmente nuestra manera de vivir la vida cristiana como miembros de una iglesia. Nos llevaría a tener un papel más activo, trabajar juntos por el avance de la misión, de la propagación del Evangelio y poner justamente nuestros dones y talentos todos al servicio de Dios de una manera comprometida, de una manera militante. Eso es necesario. Yo creo que todos los pastores que me escuchan estarán de acuerdo que quisieran eso de parte de sus miembros, ¿no? Y no, como dicen algunos, solamente calentar las bancas.
Todos que tengamos ese espíritu y realmente esos párrafos, esas frases son inspiradoras respecto a la libertad en Cristo Jesús y todos esos puntos, ¿no? que bien se han plasmado. Hoy nos traes un material muy interesante, la Biblia de la Reforma, Augusto. Sí, justamente nosotros hemos hecho las coordinaciones con Editorial Concordia para poder tener la Biblia de la Reforma, que es una Biblia de estudio que tiene muchas ayudas para aquel que quiera tener una vida devocional más profunda y un estudio personal de la palabra de Dios. Esta Biblia tiene más de 26.500 notas de estudio, muchas de ellas del propio Martín Lutero, pero también de otros teólogos contemporáneos, muchas notas de aplicación a la vida diaria, hay 220 artículos temáticos, hay 200 definiciones de los principales términos bíblicos, más de 120 gráficos y diagramas que nos ayuden a entender estos temas de una manera más didáctica, 17 páginas de cronología bíblica y notas cronológicas al principio de cada libro de la Biblia. También cada libro tiene su introducción, un bosquejo para entenderlo mejor y está desarrollado en la versión Reina Valera contemporánea para una comprensión más clara de todo lo que tiene la Sagrada Escritura. Entonces, todo aquel que quiera tener un estudio profundo de las Sagradas Escrituras puede acercarse, por supuesto, a la Casa de la Biblia y tener la Biblia de la Reforma. Augusto, ¿algo que quieras agregar? Solamente un saludo y que podamos el día de hoy realmente celebrar y revisar nuestra vida, la vida de nuestra iglesia a la luz de estos hitos que sentó la Reforma Protestante hace casi 500 años y entender que también ellos se consideraron iniciadores de un movimiento, pero sabían que el movimiento estaba inconcluso, porque la Reforma era algo que se inicia pero que debía revisarse continuamente. Así que los animo a revisar estos principios en su vida personal, pero también en la vida de la iglesia. Muy bien, muchísimas gracias. Augusto Albán estuvo con nosotros, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. En Perú se registran 47 lenguas vivas, de ellas solo 5 tienen la Biblia completa. La Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar en el Día de Oración por la Traducción de la Biblia, a realizarse este miércoles 4 de noviembre a las 7 de la noche en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince, Avenida Arequipa 2350. Hermanos de diversas comunidades indígenas compartirán sus testimonios y pedidos de oración. Ven y oremos juntos. El ingreso es libre. Hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos el día lunes a la misma hora. Hasta entonces.